amigos, bienvenidos a mi canal y en este capítulo vamos a hablar de los mitos que aún existen en las suculentas. Número 1. ¿Las suculentas son solo de desierto? ¿Vienen solamente del desierto? Respuesta: no. También existen suculentas que vienen o provienen de climas tropicales, climas húmedos, del Amazonas, de selvas húmedas, así que solo vengan del desierto es incorrecto. Así que pasamos al punto 2. Bueno. Número 2. Poca agua. El peor de los mitos. Las suculentas necesitan mucha agua. ¿Por qué? Porque las suculentas almacenan el agua en su contextura. Lo que sí, hay que regarlas en profundidad y deben tener periodos de sequía. Una vez que se seque el sustrato, se vuelve a regar. Así que poca agua, no. ¿Se cuidan solas? ¡Ja! Yo no hago nada. Falso. Las suculentas, si bien es una planta rústica, en la cual el mayor trabajo que tenemos con nuestras plantas es el riego, tienen la particularidad de que podemos regarlas cada cierto tiempo y extender los periodos de sequía. Pero sí tienen plagas, enfermedades, hongos, todas las enfermedades que pueda tener una planta. Así que las suculentas se cuiden solas, no. Incorrecto. Son de mucho sol. Falso. Las suculentas necesitan horas de sol. El mucho sol, se piensa que necesitan ese sol de la tarde, ese sol que te quema. Es el peor sol para las suculentas. Es más, el mejor sol para las suculentas es en la mañana o después de las horas de sol fuerte, cuando el sol está arriba. Y también existen suculentas de sombra y de semisombra. Así que la suculenta sea sinónimo de sol, falso. Número 5. Aspersión. Las suculentas se riegan así. Si quieres matar una suculenta, así se hace. Nunca asperges una suculenta, excepto cuando quieras propagar por hoja. Al no llegar el agua a sus raíces, se estancan y se mueren. Así que olvídense de la aspersión. Además que tocan su follaje y no es bueno para la suculenta en algunos casos. Y nunca regar al sol. Así que aspersión solo para abonar y para propagar. Número 6. Perdón. Las suculentas hay que poner piedras de drenaje en el fondo de la maceta. Falso. Nunca coloquen piedras debajo del sustrato. ¿Por qué? Porque primero que nada no ayuda al drenaje. Segundo, la humedad que contienen esas piedras va a subir al medio de la maceta y por lo tanto sus raíces probablemente se pudran. Así que no a las piedras. Pueden colocar corcho, plumavit, algo muy poquito de piedra volcánica que sea porosa, pero que drene, y muy poquito. Prácticamente es mejor nada. Así que olvídense de las piedras. Eso es un mito
que aún todavía se practica mucho. Séptimo, las macetas para las suculentas necesitan orificio. Falso. Si bien da igual que tengan orificio, lo importante en la maceta, más que la maceta, es el sustrato. Y para eso tenemos que tener un sustrato liviano, permeable y que la humedad no se retenga mucho tiempo. Así que tenga orificio o no la maceta, da igual. Siempre es mejor tener macetas más no tan alargadas, porque las suculentas no son de raíces muy grandes. Así que, maceta con orificio, no. Además, que se ven muy lindas dentro de la casa y no manchan la mesa. Las suculentas no se comen. Si bien, como todas las plantas, hay algunas que se comen y hay otras que no se comen. Pero les recomiendo que hay algunas comestibles que sea en poca cantidad, porque pueden haber algo toxicológico en el cual te puede hacer mal. Pero sí hay suculentas que se comen. 9. Cactus. ¿Es lo mismo que suculentas? Falso. La suculenta como género no existe. Las suculentas son cactus y crasuláceas, euforáceas, son de familias. Entonces, el cactus son de las cactáceas. Las crásulas son de las crasuláceas. Las portucalarias son de las portucalariáceas, por ejemplo. Suculenta es todas las plantas que absorben y retienen el agua. Así que no es igual, está dentro de las suculentas. Eso es información, cultura general. Las suculentas son solo de interior. Falso. Es más, las suculentas se dan mejor en exterior que en interior. Siempre y cuando en el interior tengan buena luz, buena aireación, no corrientes de aire, que no esté muy cerca de una ventana, y hay algunas que sí y hay algunas que no. Así que es como mitad y mitad. Algunas sí y algunas no. Así que solo de interior, falso. En mi caso yo las tengo todas afuera. Las suculentas no toleran las heladas o las bajas temperaturas. Falso. Si bien hay muchas, la mayoría no aguanta las temperaturas bajo cero, hay muchas que sí lo hacen. Recuerden que las suculentas son desérticas, que vienen de muchas del desierto, en el cual las temperaturas fluctúan de bajo cero y sobre los 40 grados. Entonces se adaptan. Pero hay que informarse. No todas toleran las heladas o los climas muy fríos. Así que no es tajante. Todas las suculentas tienen su hibernación en invierno. Falso. Hibernación, latencia, dormir. Existen suculentas en que su periodo de crecimiento, de fructificación, de lo que sea, es en invierno. Necesitan frío para poder activarse, como por ejemplo son los aloes y los aeoniums. Falso. Nada es totalmente verdadero. Uy, saqué una página en medio. Las suculentas todas
se cuidan igual. Aquí me detengo. Depende dónde estés, en qué orientación estás, qué clima tienes, en qué hemisferio estás, qué sustrato le colocas. Prueba. Esos son mitos que hay que alejar de las suculentas. Las suculentas son unas plantas fáciles de cuidar, pero todo, como todas las plantas, tienen cuidados específicos. Así que, fuera los mitos y vámonos a la realidad.